Hola, bienvenido a Congregación Anáhuac. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos da gusto poder saludarles por este medio y compartir la palabra de Dios. En esta ocasión, desde la ciudad de Zacatecas, donde estamos ahora y donde mañana estaremos visitando a la iglesia para saludarles y ministrar la palabra y tratar algunos asuntos allí con los hermanos. Hoy continuamos, hermanos, con el pasaje que hemos estado abordando de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 9. Y ya estamos en los últimos versos del capítulo 9. Hoy leeré el pasaje que abordaremos de Romanos 9, del verso 23 al 29. Dice la palabra de Dios: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hoy abordaremos este pasaje, hermanos, y he titulado a este mensaje con esta frase que escuché de una niña. Bueno, que escuché que decía una niña: cada quien es cada quien. Así la niña expresaba esta frase para defender su individualidad y su derecho de elegir lo que a ella le gustaba. Cada quien es cada quien. Y lo escogí porque hoy veremos algunos aspectos de la distinción que hace, por ejemplo, la Biblia entre Israel y la iglesia. Y también veremos que Dios, siendo Dios, Él libre y soberanamente puede decidir elegir a quien Él quiera, y Él puede decidir amar a quien Él quiera, porque cada quien es cada quien. Y también veremos que cada quien decide el destino eterno de su alma. Cada quien toma las decisiones y cada quien llega al destino que ha escogido, porque cada quien es cada quien. Ahora, lo primero que quisiera señalar en este pasaje, hermanos, es el hecho de que Dios es libre de prodigar su amor y su misericordia a quien Él quiere. Dice en este pasaje el apóstol Pablo, citando al profeta Oseas, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El apóstol Pablo aplica a la iglesia este pasaje. Si recordamos y podemos ver la referencia a la que Pablo hace alusión, al profeta Oseas, recordamos que Dios le dijo a Oseas que le pusiera a su hija, una de sus hijas, le puso por nombre Lo Ruama, no amada o no compadecida. Y a uno de sus hijos le puso Lo Ami, no mi pueblo, no pueblo mío. Pero después también dice que llegará a la no amada será amada, y al que no era mi pueblo, Dios le llamará pueblo mío. Entonces,
y serán llamados hijos del Dios viviente. Dios le había dado a Oseas estas instrucciones y vemos, hermanos, que Dios siendo Dios, y es algo que parece redundante, pero así es, Dios siendo Dios, Él libre y soberanamente puede decidir a quién prodigar su amor. Ahora es verdad que Dios ama a toda la humanidad. Hay un amor con el que Dios ama a toda la humanidad, porque la Biblia así lo dice. Dios ama a todas las personas. Jesús dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y la Biblia dice que Dios nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un amor especial que Dios da a los suyos, a sus hijos. Y ser amado por Dios es un enorme privilegio, hermanos. Y eso es algo que quiero que recordemos y quiero señalar. Ser amado por Dios es un privilegio enorme, porque no hay absolutamente nada en nosotros que sea merecedor del amor de Dios. No hay nada en nosotros que sea digno del amor de Dios. No hay nada en nosotros que llame la atención de Dios para amarnos. Es solo por su gracia y por su misericordia. Por eso ser objeto del amor de Dios es un enorme privilegio. El que Dios diga que nos ama es algo que deberíamos valorar enormemente. Generalmente lo damos por sentado y no nos detenemos a pensar mucho en ello. Pero ser amado por Dios, con ese amor que Dios da a sus hijos, con ese amor especial que Dios tiene por los suyos, por ese amor con el cual dice a la no amada le llamó amada, y al no pueblo suyo le dice, tú eres mi pueblo. Ese amor especial es un privilegio enorme. Y es solo por su gracia y su misericordia que Él nos ha amado así, por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice en Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es solo por su voluntad, por su amor, que Dios decidió llamarnos su pueblo y sus hijos. Así es que Lo Ruama, la no amada, llegó a llamarse Ruama, la amada, porque Dios así lo quiso. Y tú y yo somos amados por Dios porque Él así lo decidió. Y Lo Ami, no mi pueblo, ahora es Ami, pueblo mío. Y tú y yo somos su pueblo porque Él, el Señor, así lo decidió. Y por eso somos llamados hijos de Dios. Hijos del Dios viviente porque Él así lo quiso. Así es que no es, como algunos ahora afirman, que Dios nos ha amado porque vio el gran potencial que había en nosotros. O que Dios nos escogió porque Él vio que dentro de nosotros había un campeón. No, en nosotros no hay nada que pueda despertar el amor de Dios. En Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifestó cuando nosotros aún éramos pecadores, cuando no había nada en nosotros que fuera atractivo para Dios. Y de hecho no hay nada en nosotros que sea atractivo para Dios, excepto su Hijo Jesucristo, porque cuando Cristo mora en nosotros, entonces Dios, Él nos ama con el mismo amor que ama a su Hijo Jesucristo. La Biblia dice entonces que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha mostrado su amor y Dios en su amor ofrece la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice en el verso 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que, como dije antes, Dios, hermanos, es libre y es soberano para decidir a quién prodigar su amor. Y Dios, en su libertad y su soberanía, está ofreciendo su amor a toda la humanidad, a todos los seres humanos, pero, como decía esta niña, cada quien es cada quien. Y el que en él cree, dice aquí Juan 3:18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Este llamado de Dios ha sido ignorado por la mayoría de las personas. Algunos rechazan de plano el amor de Dios, otros lo menosprecian y otros lo ignoran simplemente. Israel, por ejemplo, rechazó al Mesías, al Salvador. En Juan 1:11 dice el apóstol, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que Dios envió al Mesías, al Salvador, a su pueblo, al pueblo de Israel, pero ellos no le recibieron. Pero hubo quienes sí le recibieron. Aquellos que, como dice Oseas, no eran su pueblo. Aquellos que no eran amados, lo recibieron. Y entonces, como dice ahí en esta escritura que cita el apóstol Pablo, entonces en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Dios decidió llamarnos sus hijos solo por su amor y su misericordia. Pero como dije, o como decía aquella niña, cada quien es cada quien, y algunos escogen o deciden rechazar el amor de Dios. Otros lo ignoran y otros lo menosprecian. Hay personas que han dicho, pues está bien que Dios me ame, Él sabrá qué hace, yo nunca le he pedido que me ame. Hay otros que dicen, si en verdad Dios me amara, no me tendría así como me tiene. Si en verdad Dios me amara, cambiaría, dicen algunas señoras, cambiaría a mi marido, que nada más me está haciendo la vida imposible. Si en verdad Dios me amara, cambiaría a mis hijos. Si en verdad Dios me amara, me sacaría de este lugar. De manera que menosprecian el amor que Dios está ofreciendo. Y algunos lo rechazan de plano y otros lo ignoran. Sin embargo, ese amor Dios lo sigue ofreciendo a todos aquellos que escuchan su mensaje y que crean en el Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Así es que, hermanos, cada quien es cada quien. Dios es libre para prodigar su amor y el hombre es libre para rechazarlo o para recibirlo. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar? En otro aspecto que toca aquí el apóstol Pablo es una distinción que hace entre Israel y la iglesia. Porque en los versos del 27 en adelante dice también aquí en Romanos 9, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Dios, hermanos, escogió a Abraham y le dio sus promesas, y de la descendencia de Abraham, Él trajo un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, como ahora lo llamamos. Y Dios, hermanos, no ha terminado su trato con Israel. Sí, hablando coloquialmente, podríamos decir, Dios tiene asuntos pendientes todavía con Israel. Y Dios, hermanos, cumplirá sus promesas que le hizo desde Abraham a su pueblo,
Desde Abraham hasta la venida del Señor Jesucristo, Dios le ha hecho promesas a su pueblo y Dios las va a cumplir en su momento y en su tiempo. Dios va a cumplir sus promesas a Israel. Y más adelante en este libro, en esta carta del apóstol Pablo, el apóstol da más detalles acerca de esto. Pero es cierto que solo un remanente del pueblo, del que se llama pueblo de Dios, es salvo, en este caso de Israel. Y el apóstol cita la profecía del profeta Isaías. Y así ha sido a través del Antiguo Testamento. Vemos cómo constantemente Dios salvaba a un remanente del pueblo. Un remanente fue salvo en el pasado. Por ejemplo, digamos en el caso de Noé, solo Noé y su familia fueron salvos del diluvio. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, también de la multitud que salió de Egipto, muchos quedaron postrados en el desierto, y la Biblia lo dice una y otra vez. Y unos pocos de los que salieron de Egipto, de hecho solo Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Los demás eran los niños que nacieron en el desierto durante los 40 años que el pueblo de Israel pasó peregrinando en aquel lugar. Recordamos, por ejemplo, el caso de Elías, el profeta que enfrentó a aquellos 400 profetas de Baal y los venció, los desafió y los venció. Y recordamos cómo después de la amenaza de aquella malvada reina llamada Jezabel, Elías salió huyendo. Y Dios entonces, en una de esas ocasiones en que Elías, cansado, se paró y descansó y luego se metió en una cueva, etc. Entonces Dios le preguntó a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque Israel ha dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y Elías, profundamente desalentado, agregó esto y dijo: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le animó, y una de las cosas que Dios le respondió, le dijo: Elías, me he reservado a 7,000 varones que no han doblado sus rodillas delante de Baal y cuyos labios no lo han besado. Elías pensaba que solo él había quedado, y Dios le dice: no, hay un remanente todavía. Igual cuando vino el Señor Jesucristo, la mayoría del pueblo judío lo rechazó y no creyó en él. Pero unos pocos sí creyeron y siguieron al Mesías de Israel. Hoy todavía hay descendientes de Israel, judíos de raza, que han creído en el Señor Jesucristo como el Mesías. Y en el futuro, según lo dice el Nuevo Testamento, habrá un remanente de Israel también que será salvo. Cuando Pablo en el capítulo 2 de aquí de Romanos demostró la condición perdida del judío, que era finalmente igual que la del no judío incrédulo, es decir, Pablo demostró ahí en el capítulo, parte del capítulo 1 y luego en el capítulo 2, en el capítulo 1 demostró la condición perdida de aquellos que no eran israelitas, y luego en el capítulo 2 demostró la condición perdida de los israelitas que no habían creído en el Mesías, que no habían seguido la justicia de Dios, que es por la fe. Y entonces, después de demostrar esta condición de los judíos, pregunta el apóstol Pablo en el capítulo 1 en el capítulo 3, versículo 1, y dice: ¿qué ventaja tiene entonces el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Porque en los versos anteriores, Pablo había demostrado que ser judío, si no iba aunado a la fe en el Señor, pues no servía de nada. O ser circuncidado,
si no venía junto con la fe en el Señor, no servía de nada. Y cuando pregunta qué ventaja tiene el judío, uno esperaría que Pablo dijera, pues nada, no tiene ninguna ventaja. Pero Pablo responde a esta pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y dice, mucho, en todas maneras. Primeramente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, hermanos, el pueblo de Israel, ellos poseían las escrituras, la revelación, la palabra de Dios, y eso les daba una gran ventaja porque ellos podían ver en la palabra de Dios las promesas de Dios, y ellos podían darse cuenta del cumplimiento de esas promesas en Cristo Jesús. Era una gran ventaja, pero aún así solo unos pocos, un remanente será salvo, dice esta profecía de Isaías. Y hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Aquí el apóstol está haciendo esta distinción, y podíamos también usar la frase de aquella niña, cada quien es cada quien. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Si no hacemos esta distinción, entonces no podremos interpretar correctamente algunos de los pasajes de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, y también las profecías que se dan en el Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis. Hacer esta distinción entre Israel y la iglesia nos ayuda a interpretar correctamente muchos de los pasajes de la Biblia. Cada quien es cada quien, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y en Israel, dice el apóstol, solo un remanente será salvo. ¿Qué pasa en la iglesia? Podríamos hacer una comparación entre Israel y la iglesia. Porque según las estadísticas, hermanos, en el mundo hay unas 3,000 millones de personas que nos llamamos cristianos o seguidores del Señor Jesucristo. En todo el mundo hay ese número, más o menos. Y de esos 3,000 millones de personas, finalmente debemos estar conscientes que no todos son salvos. El pertenecer a una iglesia, por ejemplo, el ser bautizado, el asistir a una iglesia, el escuchar mensajes en la iglesia, el cantar, el alabar a Dios, el participar en la adoración, tomar la Santa Cena, etc. Todas estas cosas no son garantía de que uno es salvo. Como para los judíos, ser de raza judía, descendientes de Abraham, haber sido circuncidados, todas estas cosas no garantizaban que fueran salvos, porque solo un remanente, dice el apóstol Pablo, va a ser salvo. Solo un remanente es salvo. Igual para los creyentes. No todos los que están en la iglesia son necesariamente salvos. Dios es el único que conoce el corazón. Nadie más conoce el corazón. Pero por eso en la Biblia hay exhortaciones constantes a que examinemos nuestra fe. Actualmente, por ejemplo, podemos decir de esos 3,000 millones de individuos que nos declaramos como cristianos, y hablo en general, toda la gama de religiones, de organizaciones y de iglesias que dicen seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. De todos esos 3,000 millones de personas, podemos decir que solo un remanente, hermanos, es realmente quienes son creyentes, quienes son salvos. Insisto, solo Dios conoce el corazón. Pero no en todas las iglesias se predica el Evangelio de Cristo. No en todas las iglesias se predica la fe de Cristo. Se pueden predicar muchas cosas en una iglesia que se llame cristiana. Y hoy hay iglesias, y no voy a abundar mucho en esto, donde se predica la prosperidad, donde se predica la buena conducta y todas estas cosas. Muchas de esas cosas que se predican, no todas son malas. Pero con frecuencia se deja de lado la predicación del Evangelio.
Y por eso el creyente debe buscar donde se predique el Evangelio. Pero bueno, volviendo a la comparación que hacemos entre Israel y la iglesia, podríamos decir entonces, ¿de qué sirve ir a la iglesia? Si asistir a la iglesia y ser bautizado y escuchar el mensaje y adorar a Dios, si ninguna de esas cosas son garantía de que soy salvo, entonces, ¿de qué sirve ir a la iglesia? Sirve de mucho. Diríamos igual que el apóstol Pablo, sirve de mucho, porque ¿en qué otro lugar hay oportunidad de escuchar que se predique y se enseñe la palabra de Dios? ¿En qué otro lugar podemos tener la oportunidad de ser expuestos al Evangelio del Señor Jesucristo? No será en el supermercado, no será en la calle, no será en la televisión, no es en la escuela. Es en la iglesia donde se puede escuchar el Evangelio de Cristo. Y claro, está en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante que tengamos en nuestro corazón una fe firme en el Señor Jesucristo. Una fe que esté fundamentada en la palabra de Dios y en el mensaje del Señor Jesucristo. Para que nosotros tengamos esa seguridad, insisto, solo Dios conoce el corazón. Nadie más conoce el corazón. Pero es importante que examinemos nuestra fe constantemente y poder saber que nuestra fe está fundamentada en el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz por nosotros y no en nuestras obras. En las encuestas que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí en México no se hacen ese tipo de encuestas hasta hoy, pero entre los que se llaman cristianos en Estados Unidos, que asisten a alguna iglesia, se han hecho encuestas y se ha encontrado, hermanos, que alrededor del 80, más o menos 80%, 90% a veces, 90% de los que se dicen cristianos, piensan que son salvos por las cosas buenas que hacen, que son salvos por las buenas obras, que son salvos porque asisten a la iglesia, que son salvos porque se bautizaron. Cuando se les ha preguntado, si usted muriera esta noche y estuviera en la presencia de Dios y Dios le dijera, ¿por qué tengo que dejarte entrar aquí al cielo? Y entonces, ¿qué le respondería? Y el 80% más o menos responden que porque han sido buenas personas, porque se han portado bien, porque han asistido a la iglesia, porque se han bautizado y por muchas otras razones. Solo el 10% de las personas han respondido que es porque Cristo murió por sus pecados y porque Cristo les ha salvado y por su muerte y su resurrección les ha dado vida eterna. Dios quiera, hermanos, y es mi oración y mi deseo para nuestra congregación, que cada uno de los que estamos en Congregación Anáhuac estemos seguros que hemos creído en el Señor Jesucristo, que la salvación que Él nos ha dado es solo por su gracia y su misericordia, que no hay nada en nosotros que merezca esa salvación, que no hay nada en nosotros que pueda ser digno del amor de Dios. Solo Jesucristo nos ha salvado y por la fe en Él tenemos esperanza de la vida eterna. Ninguna fe en nosotros mismos. No hay nada en nosotros, ni nada que podamos hacer que nos abra las puertas del cielo. Quien nos abre las puertas del cielo es Jesucristo. Y como dije, ruego a Dios, hermanos, que cada uno de nosotros estemos confiando solo en Jesucristo para nuestra salvación y en nada más, en nadie más, ni en nosotros mismos, más que en Jesucristo. Y por eso, hermanos, tenemos que seguir orando y predicando la palabra, porque todavía hay muchos que necesitan escuchar. No sabemos quiénes, a quienes Dios ha escogido, no sabemos a quienes Dios tiene en mente para que puedan venir al conocimiento de Cristo. Por eso nuestra tarea es
predicar el Evangelio y orar por aquellos que no le conocen. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 10 dice: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aun cuando él acababa de escribir que solo un remanente sería salvo, él insiste en orar por la salvación de su pueblo. Así nosotros debemos insistir en orar por la salvación de aquellos amados nuestros y de aquellos que no le conocen, aunque no sabemos quién de ellos será salvo. Pero algunos de ellos sí. Cada quien es cada quien, y algunos de ellos, si Dios quiere, serán alcanzados y vendrán a los pies de Cristo y alcanzarán la justificación que es solo por la fe en el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les siga fortaleciendo y guardando. Permítanme hacer una oración. Señor, gracias porque nos permites abrir tu palabra y gracias porque podemos aprender algunas cosas. Gracias por el amor que has prodigado hacia nosotros y que no merecemos. Gracias, Señor, porque para ti es toda la gloria y la honra. Y no hay ningún motivo para gloriarnos en nosotros mismos. Nos gloriamos solo en ti por la salvación que nos has dado, porque has decidido amarnos cuando no éramos amados. Has decidido llamarnos tu pueblo cuando no éramos tu pueblo. Gracias, ayúdanos a reconocer el enorme privilegio que significa ser amados por ti y vivir, Señor, con gratitud en nuestro corazón y con humildad, sabiendo que solo es por tu gracia y por tu misericordia que nos has amado, por la decisión soberana tuya, Señor. Bendito seas. Bendice a tu pueblo y sigue guardando a tus hijos. Y alcanza a aquellos, Señor, que aún no han venido a los pies de Cristo Jesús, que aún no han sido justificados por la fe de Cristo. Oramos en tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje. Compártelo con tus amigos y familiares. Lo que Dios habla puede ser de bendición para alguien más.